buenas tardes. En este caso presentaremos nuestro trabajo investigativo. Mi grupo está conformado por María Paula Cajiao, quien les habla, Jenny Chacón, Óscar Augusto Ferreira y Luis Felipe Villa. El título de nuestro trabajo es La maternidad subrogada y las implicaciones jurídicas que conlleva esta práctica. La maternidad subrogada y las implicaciones jurídicas que conlleva esta práctica. Hemos querido iniciar nuestra investigación sobre la maternidad subrogada y justificar el porqué de dicha investigación, por qué decidimos abordar todo lo referente a la maternidad subrogada. Empezamos diciendo que encontramos un vacío jurídico en la legislación colombiana respecto a la práctica de la maternidad subrogada. Hay una carencia de legislación y una escasa jurisprudencia que no permiten saber si esta está permitida o es prohibida, o cuáles son los límites de ella, de la maternidad subrogada en Colombia. Tampoco se tiene una especificación del paso a paso para la realización de esta práctica. Esto genera un impacto en factores como como económico, social, ético y moral, que se empiezan a visualizar con la falta de integración de un marco normativo, ya que no se cuenta, y en pro a tener atenuaciones a presuntas desviaciones, llevando a cabo problemas graves como el tráfico de órganos, la trata de blancas, y que estos atentan contra los derechos humanos. Ahora bien, se debe analizar técnicas de reproducción de los seres humanos que han sido fundamentales para el desarrollo del mismo, generando así en las madres gestantes una objetividad frente a los sentimientos que en estos casos se involucran. A lo que nos referimos es a los lazos que se da entre la madre gestante y el niño que se procrea dentro de ella. Estos lazos se deben romper ya que el niño que viene se va a desprender apenas nace de su madre biológica y va a entrar a un nuevo círculo familiar, a sus dos padres que estarán al cuidado. ¿Qué pasará con esa madre gestante? La cual tiene que dejar esos sentimientos a un lado. Así las cosas, y entrando en materia internacional, en concreto esta temática desde diferentes países, hemos tomado con base en un estado del arte que se realizó una búsqueda exhaustiva a través de trabajos investigativos que llevamos a cabo para mirar el enfoque que se le ha dado en estos países como Europa, Estados Unidos, en Europa, y cómo lo podemos aplicar en la legislación colombiana. Para dar desarrollo a nuestra investigación, quisimos realizar una comparación entre el derecho norteamericano y europeo, mediante el cual queremos identificar si sería posible o no la regulación de la maternidad subrogada en Colombia. Para ello, planteamos una pregunta problema, la cual dice así: ¿qué implicaciones jurídicas conlleva la práctica de la maternidad subrogada en Colombia
por medio de un análisis jurídico comparado entre el derecho norteamericano y europeo, permitiéndonos identificar si será posible o no la regulación de este fenómeno en Colombia. Después de planteada nuestra pregunta problema, procederemos a enunciar cuáles serán nuestros objetivos en el presente trabajo. Por ello, tomaremos como objetivo general los mismos parámetros que pusimos en nuestra pregunta problema. Ahora bien, enunciaremos nuestros objetivos específicos, los cuales dividimos en tres. En el primero, queremos identificar las implicaciones jurídicas que conlleva la práctica de la maternidad subrogada en Colombia y a su vez identificar qué rama del derecho nos puede proporcionar una regulación o cuál de estas hace referencia al tema. En el segundo, queremos identificar cómo la no regulación de este tema, es decir, la maternidad subrogada en Colombia, puede representar un negocio, ya que esta práctica no tiene ninguna normativa. En el objetivo específico número 3, vamos a analizar el impacto social y jurídico que genera la maternidad subrogada en Colombia. Pues aquí se hace un derecho comparado con otros países respecto a la maternidad subrogada. En países, digamos, como el Reino Unido, el pago por este servicio no está definido. En cambio, en Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Grecia, tácitamente se incluyen gastos médicos, gastos legales o asesoramiento. En Israel, digamos, por ejemplo, el comité que aprueba los recaudos de subrogación autoriza pagos mensuales a la gestante compensados por el dolor y el sufrimiento que recibe como tal la madre gestante. Digamos así mismo el reembolso de sus gastos en este momento discrecionalmente de las partes. De lo contrario, lo corresponde al comité. Digamos, sin embargo, se puede concluir que en las experiencias en los casos mencionados anteriormente nos podría dar una orientación adecuada para legislar respecto a este tema. Dicho en otra forma, que en Colombia este tema hasta la fecha no se ha regulado el tema de la subrogación de vientre, puesto que hay como un vacío legal eh, profundo y indiscutible. Por ejemplo, María del Rosario de la Guerra, representante a la Cámara de Centro Democrático, radicó un proyecto de ley en el cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines lucrativos y se crea controles para prevenir esta práctica. Digamos, el objetivo de ese proyecto que está radicando María del Rosario tiene por objetivo prohibir el alquiler de vientre en Colombia con el fin de proteger los derechos y la dignidad e igualdad, autonomía y procreación y salud de la mujer. En el derecho comparado, para poder establecer que la legislación le sea más conveniente a Colombia, es necesario, digamos, traer colación lo que ha surgido en el mundo con respecto al trato jurídico que se le ha dado a esta situación. Por ejemplo, la prohibición absoluta a esta modalidad de procreación. En Francia, Italia, Alemania, Australia y otros países se admite con fines altruistas y bajo unas condiciones específicas. En México y en Canadá y en Nueva Zelanda y en otros países como Reino Unido, Grecia o Brasil se admite la norma. En Estados Unidos parcialmente. Digamos, los países europeos prohíben esta práctica, lo que contemplan en el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Es muy difícil, digamos, que en otros países puedan legalizarla o que sea muy fácil tener o tener la accesibilidad de que una mujer le dé la oportunidad a otras personas de procrear y tener hijos. Entonces, pues toman como esa práctica y en Colombia estamos hasta ahora regulándola porque pues acá no tiene legislación como tal.
Ahora realizaremos el planteamiento de nuestras hipótesis. Por lo tanto, tendremos una hipótesis general, una hipótesis específica 1, 2 y 3. En nuestra hipótesis general, establecemos que queremos conocer jurídicamente las implicaciones que conlleva la maternidad subrogada en Colombia, tomando los criterios adoptados por países donde se encuentra regulado por medio de jurisprudencia y la ley. En nuestra hipótesis específica 1, planteamos que en Colombia la maternidad subrogada no cuenta con un marco jurídico propio, pero a su vez no está prohibida. Por ello, podemos abordar este tema desde el derecho penal y de familia. En la hipótesis específica 2, se plantea que, al realizar una comparación entre ciertos países y Colombia, donde allí este fenómeno ha sido regulado, podemos identificar que ésta se toma como un negocio en el cual su remuneración en algunos lugares es un poco más baja, ya que muchas parejas deciden realizar la práctica en lugares diferentes a los de su origen. Hipótesis específica número 3. Aquí analizaremos el vacío jurídico de la ley colombiana frente al tema de la maternidad subrogada y cómo la necesidad de una sociedad que avanza en conforme a las tendencias mundiales en la materia y dicha necesidad que se ve establecida y acorde al artículo 42 de la Constitución Política Colombiana, que en este caso sería la familia, ya que es el núcleo fundamental de la sociedad. El estado del arte o la publicación de textos serios, jurisprudenciales, dan un inmenso valor a esta investigación porque son publicaciones serias respecto al tema que ha venido cobrando fuerza en Colombia y en el mundo, cuál es la maternidad subrogada. Vamos a hablar de 5 autores y partiremos a partir del autor Beccaria en el 2018. Él habla que antes esto era un mito y ahora se convirtió en una realidad tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional. También el último informe internacional de la Federación de Fertilidad y Vigilancia en el 2016 o por el Health Global Reproduction del mismo año. Este artículo tiene un enfoque cualitativo porque se estudia a partir de un marco jurídico y habla de vacíos que existen en la norma, porque como es de conocimiento amplio, no está regulado aún el tema. El alcance de este artículo es de tipo descriptivo, prescriptivo. Propone a la legislación en Colombia sobre la maternidad subrogada a partir del derecho internacional comparado. Relaciona la maternidad subrogada y filiación, teniendo en cuenta el derecho penal y jurisprudencia de las altas cortes colombianas. Seguidamente, proyectos de ley a partir de las sentencias T968 del 2009 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional entonces define el nacimiento de un niño gestado a partir de un acto reproductivo por parte de una mujer sujeta a un pacto en el que debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra que figura como madre de esta, comillas. Carlos Mario Jiménez Suárez pregunta si está regulado o no en Colombia y si cumple con los derechos fundamentales de los participantes en este contrato, analizando vacíos y posibles problemas. Se basa en fuentes primarias, o sea, fuentes doctrinales y fuentes secundarias a partir de investigaciones, libros, textos indexados y periódicos. Observaciones críticas. Muestra avances médicos y tecnológicos que se unen para tal fin. Hay una unión entre metodología y medicina para fundamentar la ley, amparada por la Corte Constitucional. Nicolás Parada Ospina. A partir de esta investigación de sujetos de especial protección
constitucional llamada Constitución de Familia. Este trabajo se hace a partir del campo jurídico donde se analizan aspectos a partir del campo normativo internacional, constitucional y legal. Tiene un significado de familia, responsabilidad de los padres y derecho de los niños. Analiza el posible alcance normativo sobre derechos humanos en el derecho comparado con países que prohíben o avalan el tema. Tipo de estudio: investigativo, de corte cualitativo, por el alcance jurídico de contrato de maternidad subrogada en Colombia. Hablemos ahora de Yurani Navarro. El trabajo de ella se basa en la viabilidad jurídica en Colombia para celebración de contratos de gestación con carácter altruista y también de carácter comercial. Tipo de estudio: analiza una perspectiva cualitativa con un enfoque histórico y hermenéutico, haciendo una interpretación de contratos de gestación en la regulación en el marco jurídico en Colombia. Julián Burgos y Andrés Lombana tratan el problema, lo abordan cómo se basa en vacíos legales sobre las madres subrogadas, por poder ser estigmatizadas por la sociedad, por ser esta sociedad colombiana conservadora, y estas madres pueden ser criticadas por las buenas costumbres, entre comillas, buenas costumbres de la sociedad que serían contrario a la Constitución. Nos habla del artículo 15, que habla del derecho a la intimidad, al buen nombre. Tipo de estudio: es un enfoque cualitativo basado en un análisis normativo y jurisprudencial. Ahora realizaremos el desarrollo de nuestro diseño metodológico partiendo de nuestro objetivo específico número 1. Esta investigación va a ser de tipo cualitativo, ya que en Colombia no se ha logrado una normativa con respecto a la misma. Sin embargo, tendremos en cuenta cómo en algunos países latinoamericanos este tema ya cuenta con una legislación. A su vez, nos enfocaremos en qué rama del derecho contiene fundamento jurídico y nos permitirá tomarlo como base para estudiar la maternidad subrogada y las implicaciones que ésta pueda tener en el caso de que Colombia logre adoptarla y se logre su reglamentación. Nos basaremos en el derecho positivista y crítico, ya que ambos nos permiten dar un enfoque más amplio a nuestro estudio, para así evidenciar la norma junto con las actuaciones humanas y encontrar respuestas sobre el por qué no se ha logrado una regulación en Colombia. El método que utilizaremos en esta investigación será sociológico, pese a que en Colombia ya se han evidenciado casos de esta temática. Sin embargo, nuestros legisladores no han emitido una sentencia o una normativa referente al tema, dejando así grandes vacíos y a su vez permitiendo que se cometan grandes errores o afectaciones en la realización de esta práctica, las cuales pueden resultar perjudiciales tanto para la mujer gestante como para el feto. El análisis de nuestra investigación será por medio de una técnica pragmática, ya que en Colombia solo contamos con una jurisprudencia, la cual es la T968 de 2009, que ha hecho referencia al mismo. Sin embargo, después de ella no se realizó un estudio más profundo con el fin de que este tema tan relevante en nuestra sociedad cuente con una reglamentación. En la siguiente parte es el diseño metodológico del objetivo número 2. Aquí entra como era realizar una investigación como más profunda. Entonces, el método que utilizaremos en este objetivo será idealista, ya que nos basaremos en lo establecido en la ley para la realización de un contrato. Y pues vamos a definir algunos ejemplos o algunos elementos esenciales que tiene como tal el vientre subrogado. Bueno, en esta se realiza dentro de un enfoque cualitativo, ya que por falta de la regulación de la misma en nuestro país no hay ley
y en artículos que hacen referencia a este tema, partiendo de la base de que los partos pueden generar un contrato en el cual una mujer alquile su vientre a cambio de dinero y a su vez se comprometa a brindar todos los cuidados durante el proceso de gestación. Es decir, digamos, las parejas que desean alquilar vientre se comprometan a brindarle como los medios a la mujer de gestante para que puedan cumplir con las partes del contrato. También pues nuestro análisis se basará en una técnica paradigmática, puesto que nos basaremos únicamente en lo establecido de la ley para la realización de este contrato. Y aquí vamos a definir unos elementos esenciales para que exista como tal el contrato, los cuales son las partes, que es la madre sustituta y los futuros de los padres, el consentimiento, que es la entrega del recién nacido, y existen diferenciadas posesiones con respecto al precio, pago o remuneración por alquiler del vientre, el cual dependerá del acuerdo en que lleguen las dos partes. Las partes, se hace necesario que las partes sean como mínimo de dos personas. Esto como tal definiendo lo que se necesita para poder establecer el vientre subrogado y como tener una reglamentación y unos acuerdos como tal. En el diseño metodológico objetivo número 3, vamos a entrar a analizar una regulación específica sobre el vientre de alquiler subrogado, ya que ha generado constantes discusiones y desarrollos institucionales y legales en todos los campos. En la actualidad existe una práctica que es utilizada cada vez más con frecuencia en nuestro país y es conocida como el alquiler de vientre o subrogación de maternidad. Esta consiste, pues como ya habíamos hablado anteriormente, una mujer mediante un acuerdo entre partes alquile su vientre llevando a un embarazo cuyo objetivo es entregarle el recién nacido a estas personas, desistiendo de los derechos como madre a cambio de una remuneración económica. Pues aquí citamos la sentencia T968 del 2009 de la Corte Constitucional, donde expresa la necesidad de reglamentar como de manera urgente lo que es el alquiler de vientre subrogado, ya que aduce que es una práctica que se ha venido realizando con más frecuencia y que de hecho se pueden evidenciar anuncios de mujeres que ofrecen su vientre para así poderle dar la oportunidad de ser padres a otras parejas. Obviamente para ser también padres y también por el campo económico, como por recibir dinero, hacen el cambio del alquiler de vientre. O ellas ofrecen, digamos, el vientre para así poderle dar la oportunidad de ser padres a otras parejas. Pero pues no se le dan los derechos fundamentales a ellas ni a los menores como tal. Y se han generado muchos conflictos y se han surgido y han llegado muchos conflictos entre las partes porque no hay una regulación. El alquiler de vientre en Colombia es un tema polémico debido a que no está reglamentado pero tampoco prohibido. Muchas de las personas ven esta acción como una gran oportunidad para crear su propio hogar, ya que sean parejas heterosexuales u homosexuales. Por esta razón, en Colombia el alquiler de vientre es un mercado económico para los extranjeros y nacionales, ya que las mujeres están dispuestas al alquiler por una cantidad de dinero que puede oscilar entre más o menos entre 5 a 40 millones de pesos, en comparación con otros países que el costo es muy alto. Aquí también, digamos, conlleva un problema que la maternidad subrogada presenta en el contexto de la madre gestante, que, digamos, debería tener más acceso a las prestaciones sociales como la licencia de maternidad, pensión por invalidez o sus beneficios a pensión de sobrevivientes. No se le dan las garantías correspondientes a la mujer en el tema. En la sentencia T968 del 2009 nos permite cómo vislumbrar los vacíos normativos que presenta Colombia para regular la maternidad subrogada, como esta figura no constituye una solución a la infertilidad de las parejas que quieren tener hijos, ya que si bien en el caso anterior Saraví, digamos, en la sentencia Saraí obtuvo la custodia de los menores por ser la madre biológica. Hay otra alternativa que puede otorgar los mismos derechos a la madre sustituta, que no tenga vínculos genéticos con el bebé, y es la presunción del derecho.
en donde se entiende que la madre es conocida como por un hecho biológico evidente de razón del embarazo y posteriormente nacimiento del bebé, lo que ocasiona una fragmentación de la maternidad y una inseguridad jurídica para llevar a cabo estos contratos. En el caso, digamos, de la sentencia, Saray tuvo la custodia de los niños que tuvo con esta persona que era de otro país, era del exterior, y pues ellos no tuvieron la oportunidad de tener los niños como tal. Entonces sí hay un vacío súper grande en Colombia sobre el vientre subrogado y pues se busca en la actualidad como que tenga una implementación, una regulación. Este fue la parte que me correspondió de mi trabajo, profe. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier cosa, pues estoy pendiente. Muchas gracias. Marco teórico. Desarrollo del objetivo 1. Concepto. Decimos que la maternidad subrogada se define desde la doctrina como el acto reproductivo que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer. La gestación subrogada o arrendamiento de vientre se precisa como una forma de consentir a las parejas heterosexuales o homosexuales que por cualquier motivo consiguen concebir estas puedan realizarlo por medio de avances tecnológicos y genéticos. Los métodos de reproductivos o de reproducción fueron pensados y perfeccionados para dar la solución a una serie de problemas. Estos problemas son como que no puedan tener hijos, que sean del mismo sexo y deseen tener hijos. El ordenamiento jurídico colombiano, como bien lo decíamos, no se encuentra regulada esta práctica de la maternidad subrogada, y lo cual se realiza con el fin de propender por el derecho a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, formas para llevar a cabo esta unión familiar. Ahora bien, decimos que encontramos unas formas para llevar a cabo la maternidad subrogada, las cuales son la inseminación artificial homóloga, la inseminación artificial heteróloga y la fecundación in vitro. Así las cosas, la inseminación artificial homóloga es cuando el semen inoculado a la mujer corresponde al de su cónyuge o compañero. La inseminación artificial heteróloga decimos que es cuando el semen inoculado a la mujer no corresponde al de su cónyuge o compañero, es decir, el semen es de un tercero. También ocurre cuando el semen del cónyuge o compañero se inocula en el útero de una mujer diferente de su cónyuge. Y por último tenemos la fecundación in vitro. Esta consiste en la unión de un óvulo y un espermatozoide en un laboratorio para luego ser implantado en el útero de la mujer, procedimiento completo para la instalación del óvulo fecundado en el útero de la madre sustituta. Ahora bien, retomando el contexto normativo colombiano, decimos que la gestación es una tesis que ha sido objeto de estudios por parte de la legislación colombiana, y los doctrinantes y la jurisprudencia colombiana. Sin embargo, el tema de maternidad subrogada o alquiler de vientres es un caso excepcional en medio del análisis de dicho tema por la complicación del mismo y su relativa novedad. Salud sexual y reproductiva en Colombia y las técnicas de reproducción humana asistida. La salud sexual reproductiva se describe un estado general de bienestar físico y mental y social.
y no a la pura ausencia de las patologías o enfermedades de todos los aspectos afines de la sexualidad y la reproducción, y la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad y la reproducción están profundamente atadas al atributo de la calidad de vida, tanto en la esfera de lo propio como en lo general. Un buen estado de la salud sexual y reproductiva involucra la capacidad de disfrutar de una vida sexual agradable y sin riesgo, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la libertad para decidir el número y esparcimiento de los hijos, el derecho a obtener información que facilite la toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso a esta posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad seguras, son eficaces, son aceptables y asequibles. La eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la integridad y la salud, así como el derecho a recibir servicios apropiados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin la calidad para la promoción de detención, prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción sexual. Esto es una toma de un artículo del Ministerio de Salud de la Dirección General de Salud Pública del 2003, el cual nos instruye sobre la necesidad de formar familia, de generar ese vínculo afectivo de los hijos, sin importar sus condiciones sexuales o en las condiciones en las que se viva. Continuando con el marco teórico, en el objetivo número 2, repasamos el contexto histórico a partir del Antiguo Testamento, donde Abraham no podía tener hijos con su mujer, Sara. Entonces su esposa, Sara, le ofrece a su esclava para que le dé descendencia. El más reciente lo encontramos en la fecundación in vitro, donde aparece el primer bebé probeta a partir de una madre de 29 años. Ya en la maternidad subrogada en Estados Unidos, una pareja pide a una mujer que le alquile el vientre y le practica una inseminación artificial, dando una remuneración económica. Luego esta práctica se hizo común con el fin de ayudar a parejas con problemas de fertilidad, a cargo del abogado Noel Kane, quien trató de regular el tema. Objetivo 3. En cuanto al derecho comparado con otros países, la maternidad subrogada es onerosa, pues hace parte de un contrato y no tiene una conducta punible. En Colombia, según un proyecto de ley puesto por la representante a la Cámara Rosario Guerra, en la cual se prohíbe la maternidad subrogada con fines lucrativos, con el fin de proteger la dignidad humana, proteger a la mujer, proporcionar seguridad y dignidad al que está por nacer. Este proyecto se realizó en el 2017. Posteriormente, en el 2018, según un proyecto de ley del senador de la U, Armando Benedetti, pretende reglamentar la procreación asistida a través del uso solidario del vientre, habiendo un convenio entre la madre sustituta y la gestante con los cuidados necesarios por parte de la primera y el compromiso de llevar a feliz término este nacimiento. La Corte Constitucional en sentencia T968 del 2009 define el alquiler de vientre como, abro comillas, el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de éste. En este evento, la mujer que gesta da a luz y no aporta sus óvulos. Las madres sustitutas
acepta llevar a feliz término el embarazo y una vez producido el parto se comprometen a entregar el niño a las personas que lo encargaron y asumieron el pago de una suma determinada de dinero y los gastos ocasionados en el embarazo del parto. Cierro comillas. Según la Corte, los hijos habidos en el matrimonio fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica tienen iguales derechos y deberes. Artículo 42, inciso 6 de la Constitución Política de Colombia. De otro lado, el ministro de Salud Alejandro Gaviria, en el periodo 2012-2018, lo define como versión moderna de maternidad, entre comillas, y lo avala para parejas del mismo sexo, donde ellos pueden adoptar mientras que el hijo biológico sea de alguno de estos dos. En el derecho comparado encontramos que hay países que lo prohíben. Para mencionar algunos pocos están Francia, Italia y Alemania, entre otros. Se admite con fines altruistas en México, Canadá e Israel. No se admite, pero tampoco se prohíbe en Estados Unidos parcialmente, en India, Ucrania y Colombia, entre otros. La maternidad subrogada en Colombia dejó de ser un tema tabú o oculto para convertirse en una realidad cotidiana, afrontada con altura por la Corte Constitucional, aunque no ha ordenado legislar, y por otra parte informe de la Federación de Fertilidad y el Instituto Global Reproductive Health en el 2016, el cual nos cuenta que hay aproximadamente 25 centros especializados encaminados a ofrecer esta serie de tratamientos a parejas con dificultades de procreación en una llamada técnica de reproducción humana asistida. Sin embargo, esta técnica no cuenta con un marco que regule esta práctica en Colombia y no hay parámetros respecto al contenido y al alcance que tenga este tema en cuanto al derecho penal y civil. Muchas gracias.